¿Qué palabra relacionarías con derechos humanos? Probablemente si hacemos una lista de todas las palabras que se usan de forma cotidiana, pero de las que no sabemos el real significado que tienen, derechos humanos estaría incluido. Si te quedas en este video, te vamos a tratar de explicar qué son los derechos humanos y de dónde surgieron. Puede decirse que, en cierta manera, los derechos humanos son parte de un gran conjunto de derechos fundamentales que le pertenecen a todos los humanos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, estas personas pueden disfrutar independientemente de su clase social, su etnia, su género, nacionalidad o su posición política. Entonces, estos derechos que se consideran universales se aplican a todos los hombres y mujeres del planeta sin distinción alguna. Claro, uno pensaría, pero si son universales, ¿por qué en algunos lugares no se los reconoce o qué pasa ahí? Lo que pasa es que se entiende que son universales, que son algo que le pertenece a la persona simplemente por ser persona, pero cada nación o grupo tiene su propio alcance legal. Entonces esos derechos humanos deben ser aplicables en todos y cada uno de los territorios. Un punto muy importante es considerar el contexto en el que surgieron estos derechos. Para eso nos tenemos que remontar al momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas adoptan en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde en 30 artículos se tratan sobre los derechos que se consideran inalienables, ya sean individuales como colectivos, y están enfocados ¿para qué? Para garantizar la libertad, la justicia y la paz mundial. Es decir, que este documento se escribió después de que el mundo pasó por una guerra muy fuerte, marcada por la brutalidad y el genocidio. Entonces estos derechos, si bien no tienen fuerza de ley, a partir de ellos se fueron formulando una serie de constituciones y tratados internacionales que son más específicos y fueron dirigidos a los derechos del niño, la lucha contra la tortura, la discriminación racial y de género, entre otros. Por ejemplo, nuestro país, Argentina, adoptó estos derechos y los considera de raigambre constitucional. Pero en definitiva, ¿qué declaran estos artículos? Toman el derecho a la vida, el derecho a no ser esclavizado, a no ser arrestado o exiliado arbitrariamente, el derecho a confiar en la presunción de inocencia, a ser tratado por igual bajo las leyes, el derecho a la privacidad, a la libre circulación, incluida la inmigración, también los derechos a la libre expresión política y religiosa y a la libertad de pensamiento y participación política. Otros derechos que también se mencionan son el ocio, la educación, la cultura y el trabajo, que pueden ser ejercidos y remunerados libremente. ¿Para qué? Para garantizar una vida digna para la familia del trabajador. Por todo esto podemos decir que las palabras que se relacionan directamente con los derechos humanos son universalidad, dignidad humana y libertad. Libertad y paz social. Por lo tanto, podemos decir que la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona ¿frente a quién? Frente al Estado. Justamente, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces acá podemos ver que se está reconociendo que todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, es titular de todos los derechos relacionados con su dignidad como persona. Y esos derechos se tienen que reconocer frente al Estado. Y esos derechos el Estado tiene el deber de respetar y garantizar. O bien está llamado a que organice su acción para poder satisfacer su plena realización. Entonces podemos redondear diciendo que estos derechos vienen a ser atributos de la persona que son inherentes a su dignidad y que el Estado debe respetar, garantizar o satisfacer. Entonces es como que estos derechos tienen un alcance mayor del que uno supondría cuando escucha la palabra. Por ejemplo, son los que determinan que exista lo que podemos llamar como Estado de Derecho. Es decir, que cuando un poder estatal se ejerce a favor de los derechos de la persona y no contra ellas. O sea, ¿qué implica esto? ¿Qué significa? Que el ejercicio del poder del Estado está sujeto a ciertas reglas que deben comprender todos los mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos. Eso define el ámbito del poder y subordina justamente ese poder a los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana. Otro punto importante es que los derechos humanos tienen ciertas
cierta progresividad. Es por eso que podemos diferenciar derechos de primera, segunda y tercera generación. Por cierto, si te interesa este tema, te dejo el link de un video con todas las generaciones de derechos humanos. Una nota característica de estos derechos es que, si bien implican obligaciones a cargo del gobierno, o sea, como dijimos, el gobierno es responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos. Sin embargo, en otro sentido, solamente él puede violar. Parece un poquito como confuso. ¿Qué pasa? No todo abuso que se cometa contra una persona, ni toda forma de violencia social son técnicamente atentados contra los derechos humanos. ¿Por qué? Porque solamente serían crímenes. Aunque sean gravísimos, siguen siendo crímenes. Si es la obra de particulares, solamente van a ser violación a los derechos humanos si lo comete el propio Estado. Porque en definitiva, la lucha de lo que hoy llamamos derechos humanos fue justamente eso, que el gobierno respete el poder que emana de la dignidad humana. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? ¿Son realmente necesarios los derechos humanos? Déjenme saber en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, no olviden de preguntar. Si todavía no se suscribieron, suscríbanse y activen la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Chao, chao.